están, amigos? Excelente tarde, día, noche, madrugada. A la hora que esté viendo el video, como es el internet, bienvenidos a la red de información digital. Hoy, semanario noveno, 9 semanas de acompañarnos. Gracias a todos. Y sin más vueltas, después de que mi gato obsceno está aquí estorbando, voy a dar la bienvenida a mi queridísima Adriana Dávila. ¿Cómo estás, amiga? Efectivamente, tu gato está en unas escenas muy raras. Sí. Y a mi queridísimo Manuel Díaz. Perdón por mi gato. ¿Viste el gato? Aquí están tus órdenes. Oye, aunque no lo creas, los seguidores le hicieron ya hasta una canción, 2 canciones de hecho. Le llaman el gato Trump, porque es anaranjado, porque se le pega la gana hacer lo que quiera, porque Sí, es el jefe de jefes, es el gato Trump, así le llaman. Ándele. Tiene todo, ¿eh? Y en serio le hicieron una canción de gato Trump. En fin. Oigan, pues bienvenidos. Qué placer verlos. Se me fue la semana rápido, qué bueno, porque ya los tengo ahora otra vez conmigo, a mi lado. Bueno, virtualmente, pero aquí estamos. Una semana brutal. Y vamos a entrar ya directo al chisme sin dar preámbulo. Esta semana nos sorprende la 4T una vez más, dentro de muchas cosas que ocurrieron, ¿eh? Porque dentro de este universo que se parece al de Marvel, ocurre la historia central y luego 10 historias o 20 alrededor de ellos en el mismo significado, o sea, absurdo. Absurdo y lleno de corrupción. De verdad es impresionante lo de Campeche al mismo tiempo, lo de Veracruz al mismo tiempo, lo de Tamaulipas. O sea, tenías historias paralelas a la historia central y entonces pues ya te distraen horriblemente y ya no hemos hablado de Alfonso Romo, ya no hemos hablado de que sí, a la mera hora sí castigaron a los 3 bancos, ya no hemos hablado de muchas cosas que le estorbaría la 4T. Pero hay algunas que no han podido ocultar por más que quieren, y es el tema de Adán Augusto, que es una belleza, la barredora, su secretario de seguridad, que ahora, después de estar desaparecido Adán Augusto más de 50 horas, reaparece en el Consejo Político de Morena, solo entra por la puerta trasera, no entra con un séquito, no lo acompañó ni Andrea Chávez. Y cuando le gritan, no está solo, la verdad, creo que fue Andrea y 3 senadoras, porque ni siquiera era masiva la pronunciación de esta porra en favor de Adán Augusto. Así que, bueno, pues Adán Augusto está en el ojo del huracán. Yo lo vi muy demacrado en el Consejo Político, tenía una imagen terrible, todo encorvado, sin afeitar. Y Claudia Sheinbaum, 2 días antes, diciendo que estaría muy bien que Adán Augusto diera su versión directamente. Así que, uy, qué temazo. Bienvenidos. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Dávila. ¡Ay! Candaya Manuel Díaz. Oigan. Pues van 2 que empiezo yo. Te toca. Está bien, empiezo yo. Oye, pues la verdad es que sí es cierto que son historias paralelas, pero todos los caminos llevan a Andrés. Y evidentemente todo lo que está sucediendo son consecuencias de una política que inició con una frase en el 2018 de abrazos no balazos y que nos llevan hasta esta consigna que se ha venido señalando con el gobierno de un narcoestado. Si empezamos a hacer un recuento de todo lo que sucedió y los indicios que nos llevan a ciertas complicidades y luego terminamos con el Consejo de Morena, lo que vemos es que el signo de todo esto, yo lo escribiera otra vez, lo he escrito también muchas veces Manuel, es la impunidad. Finalmente vimos qué pasó con una alcaldesa en Guerrero, que se sentó con los ardillos, no pasó absolutamente nada, ¿no? O sea, una reunión con grupos delincuenciales y no pasó nada. Luego supimos de lo que en la propia campaña de las corcholatas con el propio Adán Augusto, 2 muertes, una por un helicóptero en Veracruz y otra por un asesinato en Monterrey con el tema del huachicol. Al que ligan evidentemente a Adán Augusto y tampoco pasó nada. Luego vemos a un gobernador de Sinaloa
que está acusado en Narcomantas, incluso señalado por el que cambió la escena del crimen con su fiscal de otro político diputado federal, que era su compadre, su amigo, y resulta ser que con Rubén Rocha tampoco pasó nada. Luego vimos que le quitaron las visas a Marina del Pilar, a su esposo, por acusaciones de lavado de dinero y tampoco pasó nada. Y luego vimos cómo una casa de bolsa del jefe de la oficina de López Obrador es señalada también por lavado de dinero, blanqueo de dinero, y tampoco pasa nada, o sea, no hay nadie en la cárcel. Finalmente, esta acusación del secretario de Seguridad Pública que hace que Adán Augusto entre sumamente mermado y que ellos mismos reconocen en sus propios discursos, el propio pronunciamiento de Adán Augusto para justificar esta acción, pues es evidente que dice hay cosas adentro que no coincido y se refiere concretamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque hay fuego amigo dentro, pero fuego amigo dentro también fundamentado. Entonces, cuando uno empieza a revisar todos estos caminos que llevan al principal operador de ellos, jefe de ellos, que es Andrés Manuel López Obrador, y la ausencia de Andrés López Beltrán en el Consejo, aunque digan por vacaciones o porque tiene derecho a descansar, pues en realidad es que tiene que ver con toda esta política y la mala relación entre Estados Unidos y México que está siendo, llamémosle, significada o está siendo señalada por la falta de poder del gobierno federal y del Estado mexicano que representa Claudia Sheinbaum de combatir el narco. Y entonces estamos en una maldita, peligrosa impunidad que está haciendo costumbre que solo se denuncie, pero que no haya absolutamente ninguna acción que mantenga alguno de estos elementos en la cárcel. Y tan es así que a Adán Augusto le están dando un estate quieto de no te muevas, pero hasta ahí ya lo exculparon. Finalmente él no está solo, significa que aquí está el Estado y el gobierno para protegerte, independientemente de cómo termine este asunto. Así es que yo con esto empezaría. Oye, Manuel, pero la carnita, Manuel, ¿cómo? O sea, sí, la verdad es que lo que dice Adriana es terrible y debería estar el país paralizado con protestas en la calle, deberíamos de tener tomado el Congreso, o sea, debería de haber una reacción social brutal porque son unos escándalos gigantescos, estamos hablando de crimen, extorsión, asesinatos, déjense ustedes el huachicol fiscal y el huachicol de hidrocarburo, no, el tema de cómo han asesinado a la sociedad en todos los aspectos. Y Tabasco pasó de la noche a la mañana en una de las regiones más difíciles que incluso que Sinaloa. Pero la carnita real de lo de Adán Augusto, yo lo veo más polaco, yo lo veo más político que nota roja. O sea, yo sí siento ahí que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum encontraron ahora sí el ring perfecto. Y aunque Claudia salga como a defenderlo, la verdad es que yo veo que lo está entregando. ¿Sí? Comenzando por la declaración que se hizo a través de un general sobre la orden de aprehensión, desde ahí comienzas a ver que algo no está cuadrando entre el obradorato tradicional al que estábamos acostumbrados antes de que entrara Claudia Sheinbaum, que todo el mundo se alineaba, nada ocurría que no ordenara a Andrés traía el control total. Yo no sé si hoy es parte de que sí está hecho en un ring político el nuevo gobierno, o de plano no puede la presidenta y trae todo desarmado. ¿Qué opinas, Manuel? Yo creo que la presidenta Sheinbaum hizo un par de errores de cálculo. El primero fue, claramente tuvo un pacto con Andrés que respetó perfectamente bien sus 6 primeros meses de gobierno, donde le permitió todo tipo de humillaciones, todo tipo de imposiciones a cosas que incluso ella declaró, como la reforma del Poder Judicial, que no necesariamente estaba de acuerdo y después le hicieron aplaudirla. No pudo ni siquiera poner a una titular de derechos humanos afín a ella, ni siquiera tuvo la fuerza su bancada de hacerlo. Pensó que con entregar a 1,200, hacer 1,200 capturas de narcos como se anunció
el mismo Harfuch, destruir laboratorios, empezar a reconocer el problema de fentanilo, empezar a reconocer el problema de huachicol. Bajita la mano filtró los nombres de quienes eran, pero no actuó contra nadie. Por esta tradición, no de ella, una tradición de la política mexicana del pacto de impunidad, con una oposición obviamente dormida, ¿no? Esto sería juguito para cualquier... O sea, ya quisiera Andrés Manuel López Obrador haber tenido estos manjares que le están poniendo en términos políticos la circunstancia actual, calladitos, sembrando árboles, limpiando ríos, asegurándose que el gel no se le despeine a uno y el otro luciendo un reloj de 7 millones de pesos mientras viaja por el mundo. Patéticos, patéticos. Y vemos que ante estas circunstancias y ante esta coyuntura, pues no ha sido suficiente. Y empezamos a ver las señales. Ricardo Monreal dice, yo me retiro, ahí nos vemos, como pacto impunidad, me callo, dejo de hacer cosas y ahí nos vemos. Andy se pela, muy al estilo de, muy coachado por el papá. ¿Sabes qué? Tú no te aparezcas, tú guardas silencio, tu silencio es una postura más fuerte porque se presta a la especulación de qué lado estás. Y el que es cachado en el concierto de Coldplay abrazando a una compañera, pues no se mueve a tiempo y se lleva todo el costo político porque aparte, digo, a quien le hubieran rascado, le hubieran encontrado algo. No hay manera que esta noticia hubiera trascendido y que una integrante de las Fuerzas Armadas hubiera dado a conocer la noticia sin la bendición de Claudia y sin la bendición del gobierno de los Estados Unidos. Por las buenas o por las malas, el equipo de Harfuch y el equipo de Claudia tuvieron que poner una ficha roja. Yo sí creo en la versión de que está muerto el exsecretario de Seguridad Pública. No hay manera, de hecho mi duda si estos 2 días que desapareció Dan Augusto no fue de paseo a Panamá, tengo mis dudas. No podrían dejar hablar a alguien que ya está condenado a cadena perpetua o a muerte y a una extradición indiscutible a los Estados Unidos. No podían de ninguna manera dejarlo vivo. Y incluso yo de broma decía, ya no somos Venezuela, somos Rusia, ¿no? Donde ya desaparecen a los incómodos. Y es el primer paso. Y en lo que sí coincido contigo totalmente, Miguel, es que sí, la primer gran división fue en el no está solo. El no está solo no fue unánime, como fue con el violador de Cuauhtémoc Blanco, que incluso las mujeres lo arroparon y le gritaron que no está solo. El no está solo de esta convención fue de un grupo de los que había comprado, como el senadorcito Raúl Paz, expanista que se vendió y lo tiene comprado y ahorita es nadie y se dedica a calumniar y a difamar, pocombría, deudor alimentario, ese tipo de gente que tiene a los yunes, que tiene ahí incondicionales. Pero de ahí en fuera no hubo algo unánime como hemos visto, uno está solo. Por el contrario, se presentó a decir, voy a resistir, no me importa quemar el país, no estoy solo porque hay muchos poderes fácticos. Y hay un último elemento que señalo muy rápido, que es Noroña, que la verdad, ya que alguien le explique que está siendo utilizado, yo se los firmo como ex amigo de él, no tiene millones, él simplemente se la creyó que era un cambio del pueblo, él simplemente la compró y ahorita está dando la cara, ya de verdad le quiero hablar y decirle, a ver Gerardito, ya te dieron tu presidencia del Senado, ya deja de defender corruptos indiscutibles, que no sabemos dónde va a acabar esto, pero de que la guerra es real y de que Claudia Sheinbaum tomó postura, y con esto termino, sí lo creo. Wow. ¿Qué opinas, Adriana? Yo creo que sí tomó postura, pero siento que fue una postura obligada por esta relación con Estados Unidos. O sea, se topó con un populista, ¿no? Yo lo que tengo duda, porque creo que es ahí donde puede haber una diferencia entre nosotros, es si Adán Augusto va a terminar en la cárcel. Yo no veo que termine en la cárcel, es más, ese tema, lo que dices, Manuel, sobre el secretario que puede estar muerto, también a mí me parece que sí, ¿no? Hay un peligro terrible, pues así están terminando cuántos actores, ¿no? O sea, es
momento político en donde más actores políticos han terminado asesinados. Estamos en un momento sumamente complicado y si no bien no es a la altura de un magnicidio tipo un candidato presidencial como Colosio, bueno, pues ya tuvimos un atentado contra un periodista. Ya se tuvo el mayor número de muertes que van haciendo sumas silenciosas de tragedias. Y bien lo dices, que quizás sería el momento en el que la sociedad tendría que volcarse, pero el problema de cuando la sociedad no se vuelca es que no hay un liderazgo que esté generando eso, que esté generando una unidad en torno a entender, o sea, son tantas las causas que están lastimadas que por eso ellos están administrando el caos. Entonces, están actuando para su beneficio. Yo no sé qué tanto va a aguantar el gobierno de Claudia Sheinbaum para eso. Por eso hablábamos la otra ocasión que se están separando en grupos distintos y que por eso el Verde va a tomar su camino, tarde que temprano tomará su camino el PT y entonces empezará a hacerse una división que pues yo no sé si capitalice cualquiera de los otros partidos políticos, pero lo cierto es que debe surgir algo distinto para que estas tragedias que estamos viviendo sean vistas de otra manera, o sea, sean vistas como un problema de política pública y de un combate a la delincuencia organizada frontal, yo diría, muy específico, con una estrategia muy clara, porque hoy, entendiendo que además se han anunciado un montón de detenciones, decía Manuel, más de 1,200, es cierto, pero también es cierto en dónde están o sea, dónde están esos presos. Se ha dicho incluso que no caben en las cárceles que están sobrepobladas, ¿no? Y si yo no mal recuerdo, una de las propuestas de Claudia Sheinbaum en el proceso pasado fue que iban a renovar el sistema penitenciario. Poco se ha hablado de eso. Otra de las propuestas de Claudia fue que se renovarían las fiscalías fiscalías de los estados. Tampoco está, es más, ni siquiera la Fiscalía General de la República se renovó. Sigue siendo el mismo personaje que usa la fiscalía como despacho principal y personalísimo, como si fuera un consultor privado, y así está actuando Alejandro Gertz Manero, ¿no? Entonces traemos yo sí creo que lo que más priva en este momento es de incertidumbre de quién va a ser castigado, porque mientras alguien no sea castigado en serio, de veras, además allá de las detenciones de los narcos, si la clase política que está involucrada en eso no es sancionada, entonces el mensaje sigue siendo igual de grave y esto tiende a crecer en la crisis. Perdón que interrumpa, Miguel, nada más dos cosas muy rápidas. O sea, no hemos visto peces grandes, pero también sí creo que algunas cosas han cambiado. Si lo que esperamos, ¿qué iba a decir? Si lo que esperas, pero si lo que esperamos es un Quinazo o un Raúl Salinazo y que ahí quede, pues yo tampoco quiero eso. Yo prefiero una serie de desmantelamientos de infraestructuras y no una detención espectacular. A ver, yo creo que si Claudia quiere recuperar su popularidad, que ha ido bajando también, igual que Trump, pues sería excelente que agarraran a Andy, sería excelente que agarraran a Monreal o que agarraran a Dan Augusto. Pero a mí sí me interesa más este tema que se desmantelen las redes de huachicol que le cuestan tanto a Pemex y que Estados Unidos no las va a tocar por lo que hablábamos la semana pasada. Las redes del fentanilo, en el sentido de cómo nos afectan las subredes, ¿no? Porque pues al final sí se ve el fentanilo, pero nos afecta con la relación con China, con la relación con el comercio formal, con la relación con el lavado de dinero. Y bueno, yo quisiera ver más acciones en ese sentido que se vayan desmantelando. Y siento que algunas cosas ahí van, y lo veo en carne propia. Hoy en Valle de Bravo clausuraron el famoso sindicato, donde tú tenías el único lugar donde podías comprar materiales con un sobreprecio. Y bueno, no sé en qué vaya a pasar, a lo mejor se desata la violencia en el municipio, pero por lo menos empiezas a ver estas acciones que no necesariamente tiene que ser un pez gordo, Adriana, Miguel. Yo creo que prefiero esta política con calma y asertiva. No sé si le vaya a alcanzar a la presidenta y no sé si le vaya a alcanzar al populismo que bien señalaste de Trump. Lo que sí sé es que México necesita volver a ser por lo menos un país en camino a ser un Estado, con contrapesos, Estado de Derecho y retomar donde estábamos, que hoy en día lo veo maravilloso con el retroceso que tenemos, ¿no?
Oye, Miguel, entendiendo lo que puedo, ¿verdad? Entendiendo lo que dice Manuel, nada más, yo quisiera... Adriana, nos van a correr, él es el anfitrión, hay que dejarlo hablar. Perdóname, Miguel. No, está bien interesante. Córrenos. Sigue. Córrenos, Miguel. Pero Sí. nada más quiero hacer una presión, porque entendiendo lo que dice Manuel, nada más, creo que sí hay un elemento que es que tendría que ser distinguible, que es la clase política. Más allá del pez gordo, porque peces gordos hay, está un Ovidio capturado sí capturado aquí, pero extraditado a Estados Unidos y ve cómo entró a Estados Unidos a llevárselo, ¿no? O sea, con todas las acciones previas, ¿no? Que hubo. Sí está otro, el Mayo, que también fue pues evidente, ¿no? Pero no están los actores que permiten ese tema. En otros momentos tuvimos a gobernadores, como con Enrique Peña Nieto, hubo ¿cuántos gobernadores en la cárcel? Por Cuatro. Yarrington, fue Chihuahua, Veracruz. 9. Ese dato lo tengo bien documentado. Son 9 de 14 que se les inició proceso. 9 de 14, es correcto. Estamos hablando de 9 gobernadores, o sea, de la clase política. Ahorita hay una defensa permanente. Un Cuauhtémoc Blanco que no solo es el tema de la acusación de las violaciones que ya de por sí son graves, ¿no? Sino también de la corrupción y los desvíos por los resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Un Rubén Rocha que tampoco pasa absolutamente nada, o una Marina del Pilar junto con su esposo, ¿no? Que además tenían que ver con este tema de las buscadoras, que es un asunto súper sensible en el país, o un Américo Villarreal que está alienado a otros elementos que son dificilísimos de entender, como los cárteles de la columna armada en Tamaulipas, ¿no? O un Tabasco en donde 9 de cada 10 habitantes siente temor de vivir en Tabasco, en Villahermosa, concretamente, la ciudad más temida en este momento. O un Chiapas que se desbordó y cuyo premio fue para el gobernador lanzarlo prácticamente a ser embajador en algún otro lugar o cónsul, si no mal tengo entendido. Y como eso, o sea, en lugar de sanciones, hay premiaciones con embajadas. Es decir, la clase política es la protegida, porque sí hay figuras importantes, incluso los 23 que mandaron o 19 que mandaron a Estados Unidos, en esta figura que nadie supo cómo era, porque era una figura que ni siquiera fue una extradición. Ustedes recordarán que fue un envío, ni siquiera lograron definirla jurídicamente. Entonces, sí entiendo que haya cosas que cambiaron, que regresaron más bien al estadio del 2000 al 2012, porque estamos hablando de un programa muy similar a lo que era Plataforma México para la identificación de ciertas redes, o un programa similar a la política, identificación de la política criminal. ¿Qué objetivos criminales tenía el gobierno? Y perdón, voy a decirlo, ¿por qué? Pues porque el que se formó en esa escuela profesional de la Policía Federal, pues es Omar García Harfuch, ¿no? Con todo respeto, Rosa Isela no tenía ni la menor idea. Ella es periodista. Es como si yo quisiera meterme a un área de seguridad. Mi formación es periodismo, eso no podría hacerse. No, terrible. Ella era la mamá, la nana de los hijos de AMLO. Esa es la verdad, o sea, es la verdad. La ponían a cuidar a los hijos de AMLO, periodista de tercera, como los que están en la primera fila de la mañanera. Rosa Isela le cuidaba a los hijos a López Obrador, o sea, todo el mundo lo ha dicho y ella lo reconoció en una entrevista. Creo que a donde llegó Adriana era donde quería yo opinar sobre el tema de, a ver, Manuel, sí, tú prefieres un modelo donde se vayan despacito, pero que sean certeros. Yo estoy de acuerdo en la estrategia que quieran poner. Ya le falló a Calderón, ya le falló a Peña Nieto y ya le falló a López Obrador. No sé si esta va a funcionar. Lo único que te puede dar como resultado son las estadísticas, y las estadísticas dicen que no está funcionando. O sea, el crimen sigue evolucionando de una manera brutal, pero además, a ver, sí, antes había detenciones de gobernadores, la clase política tenía cierto orden, era escuche, pero si te cachan, te pueden acusar. Mira, había un lema, yo que estaba en el PRI, que era como
casi te lo tatuaban. Te decían, te pueden acusar de todo, De pendejo. menos de pendejo. Y si Oye, te acá... y hablando de eso, no veo tu reloj de 9 millones. Y si te agarran, te vas al bote. Y lo hacían en el PRI y los enfermaban y la disculpa, sí, ahí está su reloj. Y terminaban. ¡Hala! Era eso es fifí, eso es ser fifí. No, jaste, la hora Pero, a ver, sí había detenciones, hoy no hay nada, o sea, no hay nada. Y la verdad es que sí los han acusado inclusive de estar haciendo montajes. Entro un minuto. Nada más por darle la razón, la verdad. No hay grandes peces atrapados, pero, a ver, comparativamente con Andrés Manuel. No, claro, no, bueno, sí, no. Es una diferencia. No, sí hay una diferencia abismal. Okay. Es que cualquier cosa comparada con Andrés Manuel. Sí. No hay punto de comparación. O sea, si Andrés Manuel es la referencia, Harfuch va a ser presidente. Ya. O sea, no hay mejor campaña. Pero sí me preocupa. Ahora, la parte que manejó Manuel, esa es la que me preocupa. La justicia no se hace llevando a los peces gordos a la cárcel. La justicia la están haciendo a través de ejecuciones. Sergio Carmona estaba a punto de entregarlos, el empresario tamaulipeco, el rey del huachicol, y lo matan al mediodía, en uno de los municipios más seguros del país, San Pedro Garza en la silla de un barbero, en donde hay más cámaras que en Televisa, y nadie lo detuvo, nadie vio para dónde se fue, lo ejecutaron. Y si no es porque ya se habían prevenido y el hermano no se hubiera entregado y los teléfonos no estuvieran siendo parte de estas investigaciones, la 4T lo hubiera enterrado completamente el tema. Luego, el tema del empresario Sergio Flores, Daniel Flores, el que decías, Adriana, el del avionazo. En Veracruz, digo, en la mañana estuvo con Andrés Manuel en Palacio. Y luego se fue a un evento de Adán Augusto y en el camino le tiran el avión. Pero además estaba involucradísimo en los negocios del Tren Maya, de los hijos. O sea, sí estaba dentro de la red de corrupción que, de hecho, sí salpicaba directamente a Andy. Y lo borraron. No había forma. Apenas sacan la nota en Latinus y ya estaban derribando el avión. 4 sujetos, empresarios, han sido asesinados o han muerto de una manera bastante misteriosa y jamás han entregado a las autoridades resultados de cómo es que se les cayó el avión, cómo es que murieron, o sea, han sido silenciados. Aquí en China esto es una manera de hacer que las cosas no transiten hacia la justicia. Y creo que eso es lo grave, porque no solamente no están atrapando peces gordos, están matando a los peces gordos. Y sí, coincido con ustedes, yo creo que el secretario de Seguridad ya está muerto desde el momento en que desde que han dejado correr esta información, que además fue a propósito, de que posiblemente estaría muerto. Ahora, nomás cierro con ese tema final de Adán Augusto. ¿Lo van a atrapar? Yo no creo. Yo creo ya la estrategia dónde está. Sí sacaron sí le metieron el fregadazo a Adán Augusto. Sí, creo que sí obligaron a Palenque a hacer un reajuste con Claudia. O sea, yo sí creo que ocurre esto y creo que tenían también la forma de salvar a Adán Augusto. Y a quien van a meter al bote quizá, o por lo menos es el que le van a cargar el muertito, va a ser a Carlos Merino, al gobernador que suplió a Adán Augusto, porque de pronto Claudia Sheinbaum sale en la mañanera a decir que la inseguridad originalmente se descompuso a partir de que Carlos Merino tomaba el gobierno. Y Carlos Merino, pues hoy está en NASA, administrando los aeropuertos, pero Carlos Merino sí fue el gobernador que se mantuvo con la barredora en los momentos más difíciles de Tabasco. Entonces yo creo que hacia allá van, hacia agarrar al más pendejo de la casa y cargarle el muerto para limpiar a Adán Augusto.
pero posterior a una gran negociación, porque sin duda esto tenía cómo te apretamos y cómo te vamos a salvar. Pero en el Inter yo creo que hay ciertas negociaciones y jaloneos ahí arriba. ¿Ya se fueron? No, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Quieren agregar algo más? Digo, sigue la bola. Me gustaría agregar algo más, Ajá. si puedo. Sí, claro. Mañana mi columna se llama La oposición está en Morena. ¿Qué está pasando? O sea, la verdadera 4T, corrupta, cínica, fracasada, sin resultados, creo que ya está muy clara cuál es, ¿no? Ya los mencioné hace rato, no los repito. Me llamó mucho la atención que voceros del régimen, claramente declarados, Poncho Gutiérrez, Viri Ríos, Sabina Berman, pues todos se fueron contra Adán Augusto. No es casualidad, es gente a sueldo, es gente, bueno, algunos tendrán alguna objetividad, nuestra amiga Meme Yamel, o sea, sí estoy sorprendido, porque, madre mía. Ya le llegó la barredora. La barredora. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué viste? No nos espantes. ¿Qué fue, pues? No nos espantes. No, pues es que dije la barredora. Bueno, me sorprende mucho, por eso insisto que no puede no haber línea de Palacio Nacional. Tome lo que tome y conociendo a Andrés Manuel, no duden que negoció a su hermano, a su persona más cercana. Si hay que chingarse a alguien y esto ya viene en serio, ahí está. Y por eso se le ve demacrado, por eso se le ve triste, por eso sí. Como el Coldplay se esconde atrás, se tira al suelo. Y nada más para terminar, lo que tú decías de la barredora, nada más para complementar, el problema de la barredora lo describió muy bien Viri Ríos hoy en su columna. Empezó pactando con Adán Augusto el control de la plaza y de alguna manera empezaron a controlar el crimen en Tabasco. El problema de la barredora es que se empezaron a pelear entre ellos. Y para cuando sale Adán Augusto, que se va a la Secretaría de Gobernación, Tabasco se convierte en ese infierno que todos hemos visto. Pero esto no le quita la responsabilidad a Adán Augusto de seguir siendo el jefe de Carlitos, que lo dejó ahí y que ahorita lo puso para cubrirlo en NASA, y de toda la gente. No le quita la responsabilidad. O sea, si van tras él y van a sacrificar a él, está bien, harán su quinazo con eso. Pero no puede quedar ahí. Porque esta red de lavado de dinero y esta enemistad con el gobernador May, que también es un corruptazo y también tuvo que ver con el pobre Tren Maya y también es tremendo, no va a parar ahí. No van a estar nadie contento con que pare ahí. Porque no está atacándose el problema de fondo. El problema de fondo es que el mayor socio comercial de Estados Unidos no tiene Estado, no tiene democracia, no tiene instituciones, no tiene corte, no tiene reglas claras de cómo hacer comercio, no tiene control sobre sus grupos delincuenciales. Y mientras eso no pase, el interés es muy grande para que dejen que estos criminales sigan destruyendo. Sí, no somos Venezuela, porque Venezuela, lo primero que hizo Chávez fue dejarles que el 51% de la ganancia petrolera fuera para ellos y todo lo demás se pagara de impuestos a Estado. Entonces se asociaron con estos criminales. Entonces por ellos lo hemos visto, que se muera quien se muera, no les importa si hay dictadura, no les importa si hay represión, a los gringos les importa su lana. Y la ruta del dinero en el caso de México sí les afecta directamente. Wow. Oye, nada más hay que dar un dato adicional con el tema de la barredora, pues son un cártel apoyado por el cártel Sinaloa. Claro, un por cártel eso el jitomate, ya lo hablamos sí, la vez pasada. Todo el camino. Está el jitomate. Sí. Ahora, yo agrego dos datos muy rápidos, porque además va a seguir esto. Hoy Mexicanos contra la Corrupción, ahora ya vinculó a la barredora con el Tren Maya, y bueno, o sea, va a seguir esto. Y espérate, Sembrando Vida va a salpicar al actual gobernador, ¿eh? Sin Sembrando duda. Vida y todo eso, entonces. Pero leía un dato bastante interesante, decían, Adán Augusto no se puede deslindar echándole la culpa al gobernador suplente, porque
su secretario de seguridad ya había sido investigado desde 1999, o sea, ya trae antecedentes y ya trae una detención por asesinato y uso de un arma de uso exclusivo. Entonces dicen, a ver, ¿quién demonios, bueno, ni para velador contratas a un cuate con ese tipo de antecedentes? Menos le vas a entregar la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy entrevistaron a Dan Augusto con Ciro. Y Adán Augusto, pues Ciro sí le dijo, oye, ¿qué nunca te diste? No, nunca supe si no lo hubiera destituido. Háganme el cabrón favor, o sea, hasta el policía más humilde de un municipio de Casa de la Tiznada tiene que pasar una prueba de confianza para que le entreguen un arma. A este le entregaron la seguridad de un estado. Entonces, ¿Calderón sí sabía de García Luna? Fíjate, no, qué bueno que tocas ese tema, Manuel, porque creo que creo que son circunstancias similares que la Cuarta Transformación no sabe cómo explicar, entendiendo que además en el caso concreto del estado de Tabasco es un territorio no solo más pequeño, sino tiene otros elementos importantes. Al secretario de Seguridad de Tabasco nunca lo premió Estados Unidos por ninguno de los motivos. Las acusaciones que le hicieron a Gerardo García Luna por parte de los cárteles en Estados Unidos son por corrupción. Ya fue finalmente señalado por narcotráfico, pero cuando le quitan el dinero, ¿te acuerdas que se habló muchísimo de este tema aquí en México? Ya le regresaron el dinero, fue por corrupción, es decir, hacer negocio con el tema de la seguridad, las asesorías, fue por corrupción en el caso de México. En Estados Unidos hay otros elementos, son los testigos protegidos, y yo por eso insistía que más allá de las acusaciones y de lo que pudiera haber, hoy justamente eso es lo que nos tiene, o sea, el hecho de que se hagan tantas acusaciones y haya tanta impunidad es lo que nos tiene con la incertidumbre, porque bajo esa circunstancia todos serían culpables. Todos serían culpables, o sea, todo el mundo estaría pensando que todo el mundo sabe prácticamente de todo, ¿no? Pero lo que sí hay una diferencia es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública debería tener la información de los secretarios estatales de Seguridad Pública. Es correcto, estoy muy de acuerdo. Pues vamos a seguir hablando de esto. Se ve que apenas comenzó la bronca para la 4T. ¿Cómo se la van a zafar? Bueno, pues ya lo hemos visto, los hemos visto enredados en buenas, pero esta no la agarró Andrés Manuel, que tenía pues esa capacidad. Digo, con Claudia es muy diferente, ya no le pueden echar la culpa al pasado, o sea, trae sus ingredientes especiales esta crisis que están viviendo hoy, y vamos a ver mucho. Si quieren, si me permiten, vamos a pasar a otro tema que también es una hermosura, dato protegido. La diputada inicia con una denuncia por violencia de género, una ciudadana que se le ocurrió pues, publicar en X que la señora seguramente había conseguido el cargo por el cargo de su marido. Y el tribunal sentencia que durante 30 días le tiene que pedir disculpas públicas. El tema es que como no contesta, no da respuesta de si se quiere, que si quería que pusieran su nombre, se queda la sentencia como dato protegido, y ha sido una escalada en las redes sociales brutales. Ayer la señora ya pedía esquina y le pidió al tribunal que por favor cambie la sentencia y que ya ahí muere. Ya no aguanta la madriza, pero yo veo dos cosas ahí, dos capas otra vez. Uno, esto que ocurre por un grave error, pero dos, otra vez Morena contra Morena, porque, o mejor dicho, Obradorato contra Morena, porque ella es del PT y se quiso agandallar la candidatura de la alcaldía, bueno, de la presidencia municipal de Hermosillo, Sonora, y el gobernador Durazo ya tiene su candidato por parte de Morena. Ella inicia poniendo espectaculares y ya comienza con su campaña anticipada. Ya fue denunciada por campaña anticipada, que no va a proceder, pero sí veo nuevamente dos temas: el tema público del error y cómo los muestra siendo unos abusivos del poder. La misma Claudia lo dijo en una mañanera, eso es un abuso de poder. Es que es una belleza. Claudia Sheinbaum ahora resulta que está siendo muy analítica de lo que ocurre en su partido. ¿Qué opinan de esto? Porque ha sido una belleza el dato protegido. ¿Quién empieza?
Ahí va, Manuel, está bien, empiezo yo. Oye, yo voy a remitir esas dos capas. Recuerden nada más que Sergio Gutiérrez Luna tiene dos ligas que son importantes. Una es que fue uno de los promotores de Adán Augusto en Veracruz. Y el otro, acuérdense. Entonces Wow. todo va amarrado. O sea, es el equipo de Adán Augusto el que está sufriendo ahorita, llamémosle la batalla interna. Pero además, insisto, sí hay razón en muchos de los casos, ¿no? En todos los casos. Y luego, el otro elemento que es importante es que a todo el mundo se le olvida, pero Sergio Gutiérrez Luna fue funcionario en el gobierno de Memo Padres, un ex gobernador panista. Entonces, en Sonora. Y bueno, evidentemente el asunto de su esposa, ¿no? Que pues hace su relajo, él era presidente de la Cámara de Diputados y entonces ahí me quiero remitir a la postura de Yanino Talora. Y la postura de la magistrada Yanino Talora fue básicamente que era injusta la sanción, fueron dos magistrados que votaron en contra, que era Yanino Talora y Reyes Rodríguez, y planteaban con mucha claridad que una ciudadana no podía ser sancionada porque no estábamos hablando de una posición de poder similar, es decir, si hubiera sido un partido político, si hubiera sido otro elemento político todavía sería posible, pero en el caso concreto ella era una ciudadana que no tenía cargo, que está en completa desventaja respecto de la candidata y ahora diputada, y entonces ahí hay un choque. Pero algo que me parece todavía más grave que eso, una figura que nació para la defensa del derecho de las mujeres, que es la violencia política en razón de género, completamente desvirtuada. Estas consecuencias que tiene el tema de la violencia política en razón de género, a partir de hoy va a ser muy difícil que la batalla conseguida a lo largo de mucho tiempo por muchas mujeres, cuando realmente sí hay violencia política en razón de género, se vaya otra vez a ser invisible y entonces se pueda usar cualquier pretexto en ese sentido y nuestras capacidades y nuestra participación termine siendo exactamente igual de mermada, porque ¿quién nos va a creer bajo este argumento, no? O sea, terminan mermando una batalla legítima, válida, y te lo dice alguien que además en su momento ganó la primera sentencia en la materia y que al tipo jamás le pidieron que me, digo al tipo, que fui muy grosera, ¿verdad? Pero al señor Fernández Noroña, pues, presidente del Senado, jamás le pidieron que me pidiera disculpas 30 días, ¿no? Ni siquiera lo inscribieron en el padrón de violentadores, pero ahí había elementos específicos de la violencia. En este caso no había elementos específicos de violencia política en razón de género. Entonces, es muy delicado que se esté usando la figura así porque sí, sin tener ningún otro fundamento. Y lo cierto es que sí es un atentado en contra de la libertad de expresión, porque si ustedes repiten y leen nuevamente el tuit, que hizo Carla, que es la sonorense que hizo este comentario, a pesar de que pudiera haber aparecido en fotografías con políticos de otra afiliación, pues no tiene nada que ver, ni siquiera menciona algo que pudiera lastimar profundamente a la demandante. Y bueno, si esto, lo que a mí me parece que fue fundamental, pues es la reacción ciudadana. Y esa reacción, por lo menos en redes, fue importantísima, fue una presión terrible, pero me parece que seguir trabajando esas cosas así generan mucha más violencia de la que esperábamos, ¿no? Porque la violencia ahora se convirtió de ida y vuelta para todas partes, está terrible. Qué bien lo pusiste en las dos capas. Se me había pasado ese tema de Adán Augusto, qué bueno que lo trajiste a la memoria. ¿Qué opinas, mi queridísimo Manuel? Lo primero me parece muy jodido, por decirlo menos, que cualquier persona diga que una mujer llegó a donde llegó por el esposo. O sea, aunque fuese cierto, aunque hubiera elementos para probarlo, sí está de la chingada el comentario, como a mí me desespera que todo lo que hacen con Andrea Chávez, con la senadora, ¿no? Que pareciera que si no fuese amante de no sé quién o de no sé cuál, todo el mundo insinúa, yo le insinúa que le mete mucho al Botox, que le mete mucho a las cosas estas que se ponen en la boca para que le crezcan los labios, y que pareciera que la prostituta del bienestar, o sea, es reprobable a donde hemos llegado con el tema de género, en cuanto al abuso como sociedad, de la ofensa.
Se cayó Manuelito. Se cayó Manuel. Manuel. ¿Se nos Ya cayó? hay broncas con la barredora, ya me di cuenta, ¿ah? Ya vimos la barredora. Por andar hablando, por andar defendiendo a Andrea Chávez, ya lo sacaron los seguidores. Sí, ya vio. Oye, es que sí vale la pena, porque entiendo lo que dice Manuel. Yo también creo que cuando se critica las características de las mujeres por la participación de sus maridos y demás, ¿Qué es muy pasó, complicado. Te fuiste. Alguna feminista me empezó a boicotear. Yo creo, o algún conservador, cuando vieron que estabas defendiendo a Andrea Chávez, seguramente te tiraron. Me tiraron. No, bueno, mi punto es que es inaceptable. Segundo, también creo que esta figura de violencia de género, incluso, no niego ni siquiera mi amor, mi filiación, mi incondicionalidad a Adriana, incluso la demanda que ella le planteó a Fernández Noroña, para mí me costó trabajo entender dónde estaba el límite de la libertad de expresión con esa calumnia tan fundamentada que el poco hombre tuvo contigo, Adriana. Me costó muchísimo trabajo decir, bueno, si sabemos que no es cierto y él se está degradando, ¿por qué llegar a esta instancia donde él tuvo que ofrecerte una disculpa pública? Y la gocé mucho y la disfruté mucho porque ya que entendí los elementos, pero me costó trabajo porque yo soy un creyente en la libertad de expresión, porque el que se quema cuando difama y el que se quema cuando calumnia, pues es el que calumnia y difama. O sea, pero su derecho a decir la estupidez que tenga que decir o la salvajada es un derecho que me cuesta mucho trabajo. Pero ya entendí que sí hay casos. Obviamente yo creo, y me pone muy triste lo que acabas de decir, Adriana, que sí es golpeteo político por lo que esto ha crecido también. Pues confirmo una vez más que estamos en esta guerra con Morena contra Morena, confirmo una vez más que ya quizá Andrés Manuel vendió a Adán Augusto y que se van a ir por todas las líneas. Es reprobable e inaceptable esta disculpa pública contra una simple ciudadana. Tendrían que ponernos a todos a disculparnos todos los días. La gran lección que estamos sacando de aquí sí es la respuesta ciudadana, está fuera de toda proporción. Pero yo creo que la diputada se está equivocando una y otra vez. A este punto solo le queda ofrecer una disculpa a ella, reconocer que hay un abuso de poder, pedir que la reparación de daño la haga ella, porque el daño ya se fue totalmente desproporcional. Y efectivamente, cuidemos de aquí en adelante esa figura de violencia por razón de género. Es una figura, es muy fácil. En cualquier empresa, en cualquier organización, es muy fácil acusar a cualquier varón con V de violencia de género, pero tiene que estar muy bien fundamentada como lo hiciste tú, Adriana, porque ya es una descalificación que se ha abaratado, como lo dices tú, no lo dijiste con esas palabras, pero el gran riesgo que tenemos aquí es de que ya nadie les crea. A mí la próxima vez que alguien me acuse de violencia de género, que a todos los hombres nos acusan casi 3 veces al día, simple y sencillamente ya te ríes. Y dices, sí, soy un violentador, porque ya no está tomándose en serio un tema tan delicado, tan particular. Yo solo quisiera, no sé, Miguel, si tienes el tuit ahí, porque sí es importante diferenciarlo. Porque el último o el de el de dato protegido, ¿no? Porque además, fíjate la incongruencia terrible, ¿no? La incongruencia terrible de te pido una disculpa, dato protegido. What? O sea, es patético. Te pido una disculpa, dato protegido. Si la estás obligando a pedirle una disculpa, ¿a quién, no? Pero además, en el tweet anterior, ella, antes del primero, pone Carla, que se ve que es cabrona. Muy. Pone, las disculpas se ofrecen, no se piden. Sí, claro. Porque además en la verbalización, Manuel, está terrible. O sea, en la verbalización cuando es que la sentencia del tribunal es una verdadera vergüenza por parte de Mónica Soto, de Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que son los 3 magistrados que están completamente volcados al tema del poder y son muy amigos además de Sergio García Luna. Ahora, Felipes.
Sí, sí, yo puedo entender esas cosas que son terribles. O sea, yo sí puedo entender que es muy complicado que a una mujer se le califique por la influencia que pueda tener su pareja. Pero también es cierto que hay muchas mujeres que han usado, lamentablemente, esos parentescos familiares o que no son carreras independientes y que sí tienen, no hay elementos objetivos, Manuel, para la designación. Esa es otra batalla que las mujeres tenemos que dar en el proceso de la paridad y de más otras cosas. Yo sí creo que se está agotando un modelo que ya no, que surgió en algún momento complicado. Yo misma me puse en su momento al tema de las cuotas, pero se está agotando de tal manera que no hay elementos que puedan hacer diferenciador y eso es peligrosísimo para una lucha, insisto, un avance que se había dado. Ahora, imagínate una sentencia que ahora digan, pues ya yo nomás con la primera vez que me pidiera disculpa hubiera sido más que suficiente. ¿A quién se le ocurrió hacerlo? ¿Quién la asesora? Sí, pues yo creo que nadie. Es que déjame decirte, lo que pasa es que las emociones ahí juegan un papel fundamental. A mí se me hace sumamente injusto para ambas mujeres. O sea, yo lo veo, porque además la madrina en redes está todo lo que siguen da. siendo violentadas las dos. Pero exactamente, o sea, las dos están en un proceso verdaderamente terrible. Una que ya lo tomó, además en broma, por el respaldo ciudadano que tuvo y que, bueno, Claro. ya pasó el guamazo, ¿no? Y ya lo asumió, pero ya se banalizó de tal manera que entonces la violencia creció y ya no es violencia en razón de género, ya es una violencia política en todos los sentidos, para hombres, para mujeres. O sea, estamos en una guerra terrible porque ya no se puede dar un diálogo argumentativo. Y lo que yo no creo es que nadie tenga derecho a difamar o a inventar eso, me parece que es terrible, pero la sanción aquí tiene que ver, o que es desproporcionada, porque aquí no hubo una figura en igualdad de condiciones. Era una diputada y un grupo de poder contra una ciudadana que no tenía poder en absoluto. Esa es la diferencia básica en esta sentencia, ¿no? Entonces, digo, hay otras más elementos. Es más, yo les voy a presentar luego a mi amiga Leti Valera, que es doctora en temas de género, que tengo muchas discusiones con ella. Por cierto, aquí está, mírenla, véanla, salúdala. Hola. Hola, Leti, qué gusto. Hola. Acá me está echando, me está coachando para que podamos hablar de esto, pero justamente es algo que hemos discutido mucho ella y yo por cómo las cosas se van dando y lamentablemente se van generando desproporciones terribles en este sentido. Oigan, Bueno, nada más una acotación, mi grito, perdón, ahora sí lo hemos apuñado, o sea, ya. Ay, no bien, porque es la última vez que nos invitan. Dale, mientras busco el tuit. No, nada más muy rápido, pero también estoy convencido que aunque a mí también me costaron las cuotas de género, sin esas cuotas no tendremos la calidad y la cantidad de gobernadoras que tenemos, porque digo, con algunas excepciones, que a juzgar por su trabajo, sin ofender a Laida Sansón, digo, sin ofender a nadie, con algunas excepciones lo han hecho mucho mejor que una bola de canijos que están ahí, ¿no? De todos los partidos. Acabamos de ver a Sinué en Guanajuato, qué pena, de raterazo, ¿no? Corruptazo, incapaz. No, esos gobiernos panistas nefastos. Y todo para poner una mujer que claramente usa de su poder para manipular elecciones internas. Pero bueno, estamos en eso. Quería acotar que creo que en el caso de cuotas ha sido un rotundo éxito y sí lo celebro. Tuve mis dudas, sí lo celebro. Pues como tiene porra Adriana, no quiero mejor meterme en broncas, porque si no. Usted está tomando a ver si los denuncia también a ustedes, Leti. Ya me dio miedo. Ya la traje ahí porque siempre que empezamos el programa me grillan ustedes dos, entonces ya traje el refuerzo. Ya me dio miedo, pero hoy en uno de mis podcasts dije que, a ver, la verdad, o sea, pues es que no hay amor entre ellos, entre ese matrimonio de la diputada Dato Protegido. A ver, pues, el matrimonio es una comunidad, ¿no? Es una alianza entre dos. ¿Qué de malo tiene que de pronto ayudes a tu pareja? O sea, yo no entiendo por qué se molestan mis feministas. O sea, oye,
yo quiero triunfar, tú sabes de YouTube. Ah, no te preocupes, yo te ayudo con el canal y te presento. Oye, yo quiero ser actriz o quiero cantar. Si me dijera mi pareja, quiero cantar, prepárate tu demo y yo se lo voy a presentar a 2, 3 amigos que son de la industria, y si les gusta, pues adelante y yo te hago toda tu carrera. ¿Dónde está el agravio si ella recibió la ayuda de su marido? O sea, digo, yo no sé por qué se ponen... Con todo respeto, Miguel, estás perdiendo el punto y te invito a que sigas callado porque nos estás hundiendo, cabrón. Ya estoy como el Chicharito. Olvídate, porque después vas a ser tú el que diga, pide una disculpa, datos protegidos a todas. Te amo, te amo. Ya estoy como el Chicharito, ya estoy como el Chicharito. Protegidos, vas a ser Rites protegido. Lo malo es que cuando le comenté eso a Gaby me mandó al carajo, dije, pues, ¿por qué se enojan, pues? Leti Varela se acaba de ir al baño, cabrón. Está a punto de fusilarte, ya tiene los elementos para demandar. Ya vi. El tema no es que se ayude una parte, o sea, el tema es que tú digas que solo por la simple relación. Sí, claro. Esta chava claramente tiene talento, claramente ha tenido su lucha anterior. Por más que la quieran deshacer, he leído varias columnas que me da hasta pena decir que no pasaba de demostradora de productos y que era una gran vendedora y que de ahí primero intentó. Hay una columna tan machista sobre ella que incluso llegó a decir, ahorita me acuerdo quién es porque claro que lo voy a ventilar, incluso llegó a decir esa columna que ella había intentado y ya había tenido una relación con una persona que al ver que no le daba poder ni dinero lo dejó para meterse con alguien que tuviera poder y dinero. O sea, es una violencia tremenda la que se ejerce contra ella, pero no porque alguien opine eso en un tuit va a llegar a esta humillación a la que llegó. Eso es igual de inaceptable. Y regreso al punto de Adriana, las dos son completamente víctimas en este caso. O sea, me gusta cómo lo llevó Adriana, me gusta dónde llegó Adriana, en que las dos inclusive son víctimas. Me gustó, sí, la verdad es que... Pero sí está en manos de la diputada corregir, sí está en manos de la diputada rectificar y sí está en manos de la diputada deslindarse de su grupo político, aunque sea solo para corregir un error en el que ella está. Y deslindarse es simple y sencillamente decir, me equivoqué, estoy abusando del poder. Es inaceptable que alguien desde una posición como la mía, con los magistrados a mi favor, conociéndolos, tome una ciudadana para humillarla de esa manera, ofrecer una disculpa y reivindicar que una mujer por sí sola puede actuar, pensar, porque sí puede, y no solo sí puede porque yo lo diga, sí puede porque ella llegó a donde está, también por un esfuerzo personal propio, también por una lucha tremenda. Y si la ayudó o no la ayudó el marido, pues mucha gente nos ayuda en la vida, en muchos casos, hombres y mujeres. Bien, qué bonito, qué bonito. Por eso esta mesa es la mejor de toda la línea. Qué bonito. Hoy, yo sí salí hoy muy machista, pero bueno, soy el troll. Oigan, vamos a otro tema porque se nos está yendo el tiempo. Qué buena está la mesa, ya se nos fue una hora. Pero no podemos dejar de platicar de esto que hizo la alcaldesa del ¿qué es? Se me olvidó ahorita su... Alejandra Rosso de la Vega. No, pero la alcaldía se me olvidó. Es la Cuauhtémoc. Es Cuauhtémoc. En el Jardín Tabacalera. No, sin querer cometí violencia de género. Sí. Ya saben por qué. Ya vimos. Fue sin querer. Retiran las estatuas del Che y de Fidel. Y se ha armado de verdad una mega y muy interesante bronca. ¿Por qué tenemos el regreso? ¿Alguien subió a su volumen? No. Yo, perdón, déjenme, hago una cosa. ¿El Manuel es un infiltrado? Sí, lo manda la CIA. ¿Lo manda la CIA? Viene de su amigo Noroña. Ya está, lo pusieron a practicar el Pegasus. Mira, se nos anda volteando de cabeza, se nos anda desapareciendo. ¿Quién sabe qué está haciendo Manuel Díaz hoy? Corregido. Ya.
Listo. Ok. Estoy listo para el tema que está calientito, está bueno y hay mucho que decir. Digamos. Sí, es que, a ver, no, vayamos directo. Número uno, retira estas estatuas. Ella está argumentando que pues estaban de manera indebida. Nada más que bueno, pues sí, Manuel ha dado el punto perfecto, porque bueno, si vas a retirar para empezar el ambulantaje, ¿no? Comenzando por ahí. Y luego la contrarrespuesta ha sido también una belleza por parte de la 4T y la indignación porque les quitaron a los líderes chairos. De verdad está muy interesante esto desde muchas ópticas y bueno, cada quien le está poniendo corazón a la bronca. Ayer hubo ya un jaloneo entre afines y opositores, ahí mismo en Tabacalera. Y hoy Alessandra le rebota a Claudia. Oh, ese me encantó, fíjense que ese sí me encantó. Le rebota que fue la propia Claudia la que pidió que se quitaran esos monumentos, argumentando lo que ocurrió con las placas de Díaz Ordaz. Y sube los momentos en que quitaron las placas de Díaz Ordaz diciendo que no podía estar la presencia de dictadores asesinos. Entonces, de verdad es que ha sido una belleza esto del Che y de Fidel. ¿Qué opinan? Vamos al tema. Oye, como Manuel me ha dejado empezar, yo leí la columna de Manuel Díaz, creo que de la semana pasada es la que más me ha gustado, porque es una columna objetiva en el sentido del tema de fondo, ni siquiera son las figuras que estaban ahí. Fue tan ridículo que se quitara a Cristóbal Colón en su momento de una zona de la Ciudad de México, como tan ridículo es que hoy algo que ya se puso se quite, como si eso sustituyera la historia. La historia se cuenta con los buenos y los malos. Nos sucedió también, o lo que creemos que son buenos y creemos que son malos, ¿no? Con los seres humanos, con sus claros y oscuros, porque la historia tiene ambas visiones y creo que es la negación de la pluralidad. Y a mí me parece que hoy en el mundo en general se está pensando que tienes que imponer una voluntad con la desaparición del otro. En lo personal yo no coincido con las figuras que se pusieron ahí, pero lo más grave no es que estén las figuras ahí, es que se quiera imponer una visión de cualquiera de las dos temas para que el otro deje de pensar o creer que no importa lo suyo, ¿no? El mundo está construido por diversas cosas y una negación de la pluralidad en México es uno de los problemas mayores que tenemos ahora, porque no son los problemas en los que tendríamos que estar ocupando. Y voy a decir algo que a mí me parece todavía más grave. A mí me parece que en un momento en donde estaba saliendo todo este proceso del secretario de Seguridad Pública en Tabasco, de la violencia terrible que traíamos, de los nombres que estaban saliendo de Estados Unidos, sale un tema ideológico que empieza a restarle y a crear una nueva narrativa a lo verdaderamente importante en la discusión del país. Yo esperaría que no haya detrás absolutamente nadie, lo digo con todo, creo que la alcaldesa es una mujer que ha hecho un buen trabajo, tanto mediático, o sea, tiene buena aceptación, yo le tengo respeto, sin embargo, yo esperaría que no atrás hubiera una estrategia de otra naturaleza, yo no quisiera creer por ningún motivo que quitar la atención de un tema tan importante como las leyes que curiosamente se promulgaron ya, que tienen que ver con la censura, que tienen que ver con las cuestiones digitales, que tienen que ver con todos los mecanismos para que nos generen información y se lleven nuestros datos personales, que ahora que tenemos un tema de inseguridad terrible, esta relación con Estados Unidos, el aumento de los aranceles que ya platicamos la semana pasada, y entonces sale un tema que si bien es, tiene cierta carga ideológica en cualquiera de los dos casos, pero no es de lo que en México tendría que estar hablándose. Y a mí sí me parece que pues es un tema que sobrepasa lo verdaderamente importante en el país, la negación de la pluralidad. Wow, qué bien lo pones. ¿Qué opinas, Manuelito? Bueno, lo primero que voy a decir, que lamentablemente sí creo que hay un motivo atrás de esto, Adriana, es una perfectamente populista y bien pensada campaña que orquestó Alessandra y su equipo de asesores para poner una agenda y posicionarse como la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Wow. si queda algo de oposición para entonces. Es
imposible pensar que esto no fue medido, no fue calculado, no sabían que iba en un momento de debilidad y de ruptura de la 4T, no iba a sacudir y poner un contraste como lo que recomiendan los mercadólogos. Eh, Está en el corazón, su popularidad por los cielos. La gente, aunque no estemos de acuerdo, en mi caso no estoy de acuerdo, lo expresé en la columna, creo que logró un objetivo que ya hubiera querido Lili Telles, Trump o Bukele posicionar de una manera tan rápida y tan eficiente. Y aparte su salir en la defensa, yo creo que grabó 180 videos en las últimas 72 horas, hablando de ideología, hablando de políticas públicas, hablando de su trabajo, porque tenía el foco ahí. Y bueno, yo creo que ya no hay discusión, ¿eh? No hay nadie más que vaya a poder competir por la jefatura de gobierno que ella. Entonces, pues logró un objetivo, si es que así se lo planteó, no quiero pensar en lo otro. Ahora, respecto a remover estatuas, quiero ser muy objetivo. Permítanme. Para ser objetivo, necesito hacer un par de cosas aquí. Con tu puro, sí, claro. Ahora sí puedo ser objetivo. Es que mira tú, espera, déjense de jaladas porque soy serio. Es inaceptable. Trataron y removieron a Fox. Las placas que ya acaban de mencionar de Porfirio Díaz. Cristóbal Colón, monumentos a Lee Harvey, el activista gay. Han tratado de quitar tantas cosas. O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a quitar a Juan Pablo II porque hoy se sabe que protegió y encubrió al pederasta de Maciel. Vamos a quitar templos por la Inquisición y la muerte que hicieron descarada. Vamos a ir a destruir la iglesia de la Luz del Mundo por Nelson y su pederastía probada. O sea, ¿dónde para? ¿Quién decide y bajo qué moral una estatua sí y otra estatua no? Las estatuas se ponen en contextos históricos. Renunciar a lo que pasó y en el momento que se puso y por qué en la tabacalera es desconocer que ahí se conocieron Fidel Castro y Ernesto Guevara. Sí son unos asesinos y jamás los voy a defender, pero son estatuas que se hicieron con el nombramiento de un comité ciudadano con una elección popular perfectamente llevada a cabo. Son estatuas que en su contexto tenían una mayoría abrumadora y democrática que si hubiera votado las hubiera puesto. Lo mismo con Cristóbal Colón. Sin moral haberlo quitado, estemos de acuerdo con que si fue un genocida de nuestra raza indígena pura, de nuestra mitad indígena. Es todo en un contexto histórico y en el momento que se hace, tiene que tener un respeto, como yo he dicho, hasta para pasar junto a las estatuas y escupirlas. Pero no puedes vivir censurando porque entonces nos vamos a quedar sin un solo monumento, sin un solo nombre de calle. Nos vamos a quedar sin nada que nos recuerde la historia y de dónde venimos. ¿O ustedes creen que el nombre de los santos que llevan alguna calle fueron unos santos en realidad? ¿O ustedes creen que todas las colonias que se llaman Solidaridad y municipios muy importantes en nuestro país de verdad cumplieron con una función social y no son monumentos a la corrupción? O la Estela de Luz, que a pesar de que es espantosa, la única razón por la que aplaudiría que se caería sería por un terremoto. Pero censurar arte, censurar conceptos históricos es gravísimo, venga de quien venga. La historia se explica, se discute, se debate, los monumentos, el arte permanecen, nos gusten o no nos gusten a través de los años. O vamos a terminar con calles vacías, con calles sin nombres, porque también si le pones manzana a algo al rato vas a decir que la manzana tiene gusanos y como los gusanos los relacionas con Miami, no vamos a tener absolutamente nada de historia. Muy mal en el sentido de seguir quitando monumentos y estatuas, sea quien sea, pero si fue un golpe publicitario, puta, qué bien le salió en una etapa de polarización. Ese es mi comentario. Wow, qué bien lo están poniendo. El único problema es la polarización que hay en la sociedad, ¿no? Se están enfrentando brutal. Que bueno, tiene que ver con esto que dice Manuel, ¿no? El ingrediente perfecto para una campaña brutal, va a llegar muy lejos.
No, pero que yo todavía creo que hay tiempo. Los tiempos en este momento son sumamente inciertos, creo que está bien. En algún momento, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Sandra Cuevas en Atypical TV, Miguel, Sandra Cuevas terminó siendo lo máximo. Creo que hay una urgente necesidad de aparecer por muchos actores políticos y creo que algunos de ellos tienen las cualidades suficientes para permanecer. Alessandra es una de ellas. Creo que ha sabido hacerlo bien, es una mujer que representa nuevas generaciones, creo que ha sido disruptiva en muchos de los casos. Yo en lo que no coincido, no con ella, sino con todo lo que está atrás de eso, es que eso nos aleja mucho más y que ganar inmediatamente algo no va construyendo forzosamente el respeto a los otros, ¿no? En términos publicitarios o propagandísticos, para alguien puede ser benéfico. Yo creo que hay que empezar a pensar en la parte colectiva. Hoy todo el mundo piensa en la parte individual, ¿no? Pensando que a partir de un cambio que en lo personal podemos hacer, pues seguramente ya todo va a cambiar después y terminamos convirtiéndonos en parte de lo que de lo que es. Morena es el claro ejemplo, ¿no? Lo publicitaria y propagandísticamente han hecho cosas muy buenas que ya quisieran hacerla quien sea, ¿no? Fox lo hizo en su momento, pero al final los resultados para el común de las personas que están alejados de la parte política no necesariamente es el mejor. Entonces, ojalá y eso logre tener equilibrios. Para eso se necesitan otros personajes que sigan construyendo para la pluralidad. Y bueno, pues de todos modos los propagandistas van a tener que seguirán haciéndolo, con o sin nosotros, con o sin nuestra aprobación, con o sin nuestra opinión, ¿no? Pero pues de eso se trata este país. Este país tiene todas esas visiones. Ojalá y seamos capaces de respetarlas. Sí, Adriana, pero volvemos a una discusión vieja y ahora sí, Miguel, nos mandas cobrar por el tiempo en tu programa. No. Se está poniendo bueno, si ya no lo quiero parar. Pero es una eterna discusión que he tenido con la licenciada Adriana Dávila. Yo también. Su fiel incondicional. ¿Quién gana hoy en día? Pues gana un Trump, gana un Andrés Manuel, gana un Bukele. Vean a Milei en Argentina, zurdos de mierda. Brutal. Desafortunadamente ese contraste mercadológicamente, propagandísticamente es lo de hoy. Sí. Yo sé que a ti te gusta la seriedad en la política, no sé por qué te juntas conmigo, por cierto, pero te gusta la seriedad. Eres una mujer ejemplar, has sido de las mejores legisladoras, y ahí están los datos, tanto como diputada como senadora, con una política seria, contrastando incluso a veces a tu partido con datos, con argumentos, y esa es la política a la que aspiramos muchos. Desafortunadamente el realpolitik, lo que hoy gana, porque se trata de ganar, para poder legislar hay que ganar. Lo sí, que para poder... Que vuelvo a mi punto, a Alessandra le salió espectacular en cuanto a posicionamiento. Sí, y en eso coincidimos. Por eso insisto que debe haber también otra franja que se preocupe por el bienestar común, ¿no? Y a lo mejor esa franja en la que algunos estamos no nos hace tan populares. Bueno, el caso... Pero hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hay que seguir haciéndolo porque... Perdón, el caso de Mariana es muy congruente porque aunque ella lleva esta propaganda, pues ahí tiene a Obdulio, ahí tiene a Mary Terán, o sea, tiene operadores probados que están funcionando muy bien en su alcaldía. Está avanzando mucho, o sea, es un trabajo paralelo, también tiene la parte jurídica cubierta bien. Entonces, lo está haciendo con argumentos también, o sea, no es nada más propaganda, también hay argumentos que respaldan lo que está haciendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es un equipo, por eso insisto. Yo en lo personal le tengo respeto, solo creo que hay que encontrar todos, y eso hablo más bien por mí que por el resto, ¿no? Solo hay que tener, yo sí creo que todo tiene un límite, porque luego los extremos terminan siendo sumamente complicados. Y reitero, allá están los ejemplos, ¿no? Es más, el ejemplo mayor que tenemos sobre el asunto de la popularidad, no sé qué vaya a pasar con Andrea Chávez, porque es un ejemplo también que hace popular. Yo estoy hablando que sí, seguramente, pero digo, no lo sé, yo esperaría que ganara mi partido, ¿verdad? Pero en ese sentido, me parece que... y con un gran candidato que tenemos.
Sí, pero lo que justo es a lo que voy, es que después entonces se dice, no se escucha a la sociedad, no se escucha porque la gente termina ganándole la tentación de hacer lo mismo que el otro que va compitiendo y que va ganando posiciones por esa parte popular, y entonces termina perdiéndose el sentido objetivo del bien común. Reitero, más allá de una discusión entre nosotros, debe haber una franja de personas, entre ellas las que tú mencionaste en el equipo de Alessandra, que está bien guiado, en fin, por otro equipo de personas, porque además está saliendo por ahí un personaje que a mí me causa muchísimo ruido, ¿no? Uno que le fue a tocar las puertas a unas viejita y que casi se la surte y que fue todo un escándalo, que fue subsecretario de gobierno, sí, que yo no encuentro el sentido ahí, pero bueno, ya será tema de otra conversación y de otro programa. Yo sé, cuando quieran se los platico, lo tengo documentadísimo. Ese tenemos que platicarlo, porque sí, y tenemos que hacer un programa de eso específico, porque sí coincidimos, ha sido el pleito con Adriana, sí, la vieja escuela, el político de la vieja escuela ha sido sustituido por el influencer, y Alessandra, la alcaldesa, se convirtió en influencer. De hecho, si a mí me preguntas, 2 momentos de Alessandra no son algún discurso como antes era, o algún acto, no sé, o sea, no vienen a mí actos de gobierno o actos de gobernanza que estén yo grabados. Mis 2 momentos con Alessandra es, uno, retirar las estatuas, y el segundo, cuando se bajó el PAN, se enseñó la nalga en una transmisión en vivo y se autoinyectó para promover las auto, o sea, uno mismo se puede automedicar. O sea, Adriana, tú no enseñarías la nalga en un en vivo, ¿no? O sea, Alessandra sí lo hizo, y bueno, son mis 2 momentos que tengo con ella. Es una influencer. Y yo creo que es muy buen tema para seguirlo madurando. Yo coincido con lo que dice Manuel. El político que no aproveche las tecnologías de hoy no va a llegar. Y si hoy te invoca el usar estas estrategias de marketing político, pues hagámoslo para que llegue el idóneo y pongámosle alrededor entonces a quienes realmente van a gobernar, a los estrategas, a los que los van a conducir. El problema es que con la 4T llegan, pero ya no hay de ahí quien los oriente, ¿eh? O sea, son tan mínimos en sus aspiraciones de gobernanza que de verdad celebran cosas que te volteas y dices, oye, cabrón, tú estás celebrando esta bardita cuando se construyeron puentes, se construyeron carreteras, y de pronto el problema es que sí están muy limitados, llegan, pero no hay quien los empuje, y creo que la combinación, como dice Adriana, sí debería estar presente. Está bien si hoy el electorado te reclama que seas visual, que tengas presencia, que te vuelvas un influencer, yo creo que sí hay que utilizarlo como una estrategia de marketing político, pero a la par sí, coincido con Adriana, hay que ponerles a los que sí van a pensar cómo desarrollar una gobernanza que pueda resolver los problemas, porque si llevas al influencer y se siente el influencer, pero se lo dejas al influencer, pues lo único que va a estar pensando es en likes. Ese es el gran problema. Coincido. Sí. Y los likes no salvan vidas. No salvan vidas, pero qué bien se ve a Alessandra autoinyectándose, se los digo. Después de hablar de feminismo, no sabes el trabajo que me está costando quedarme callado. Yo no digo nada, yo solo digo que, oye, pero hay más que eso, pues, o sea, ella en especial, ¿no? Pero ya tomando la broma de troll, o sea, podemos hacer de verdad 30 momentos de Alessandra. Sí. Cuando besó al guapote ese, todo fuerte, que lo besó en cámara y lo publicó. Un galanazo dijo, no, nada más fue un free. Cuando se fue de vacaciones y sale en bikini, los políticos tenemos derecho a descansar y a relajar. Sí, claro, qué buen momento, tienes razón. O sea, momentos que han quedado totalmente grabados y le podemos seguir, le podemos seguir. Y sí, bueno, es cierto, que eso está bien. Ahorita le pegó una de tantos momentos. Le contestaron con la foto donde está en traje de baño, pero en Cuba y retratada con el Che detrás. Pero fíjate que le funcionó muy bien. O con la frase que usó. Por mensaje directo le ayudó un poquito.
sale junto a Camilo Cienfuegos. O sea, hay que recordar quién es Camilo Cienfuegos. Sí, claro. Primer disidente de los que llegaron en el Granma, que casualmente murió en el momento que empezó a tener diferencias. Pero tú le ayudaste. El asesinato del Che y con el asesinato, con los asesinatos del Che y con la revolución de Fidel. Entonces, Camilo Cienfuegos, aunque después lo trataron de glorificar, en realidad lo mató el régimen. Entonces, de alguna manera, sale en una foto que aparte se ve espectacular, el dibujo, para que no me regañe Sí, claro. Varela, que está aquí al lado, el dibujo sale espectacular, pero afortunadamente sale junto a Camilo Cienfuegos, ¿no? Eso también. Otra vez la diferencia. Después le sacaron que usa frases del Che. Pues cualquiera. O sea, nosotros ahorita hasta la victoria siempre contra la 4T, claro que la adopto y la copio. El problema es que tenemos que aprender a contestar, porque en época de populismo solo podemos vencer el populismo con populismo, pero como dice Adriana, se necesita también la lucha seria, la lucha de la propuesta, la lucha de la iniciativa bien armada, la lucha que nos lleve al país que aspiramos. Wow. Yo creo que hay otros elementos de ella que podemos acordarnos de su política pública. Esos son los que valdría la pena. No me acuerdo de ninguno, por Dios. Nada más para ver si es que la China con ustedes. No es mal plan, pero no me acuerdo de ninguno. No, yo sí, cómo no. Todo el retiro de inmobiliario público, parejo, ¿eh? Tanto restaurantes de lujo como puestos de periódico, como las bodegas de los ambulantes en Tepito. O sea, lo ha publicitado súper bien la recuperación de espacios públicos. Vi que pidió perdón por lo que hizo Sandra Cuevas, eso sí lo recuerdo. Casi 45 bienes arrestados, consignados y con infracción, que son calles recuperadas. Sí está también marcando una diferencia. Por eso te digo que ella sí tiene elementos de política pública que puede, que funciona. Si los está combinando y eso le funciona y está bien, ojalá y eso sea bien. Yo voy a buscar el video de la inyección porque sí me interesa automedicarme. Sí, claro, es un muy buen tutorial. Te lo voy a mandar. Qué barbaridad con ustedes. Estamos hablando de dato protegido y ustedes también ya ni la muelan. Oigan, Leti está tomando de esas violencias simbólicas lo que ustedes están haciendo, ¿eh? Sin entrar en debate, nada más díganme sí o no, si piensan, ¿las va a fundir o las va a entregar a la Ciudad de México? No creo que se pelee con yo te apuesto 1000-1 que las va, tiene que encontrar una salida política a regresarlas. Sí, claro, se las va a entregar fundirlas, la va a fundir. Hasta ahorita el retiro ya la tiene o sea, si yo fuese su asesor, yo lo que le recomendaría es encontremos cómo regresarlas. Ok. No sé, tramitar los permisos, que alguna fundación cubano-mexicana de amistad termine los permisos y no tengo esa objeción de permisos. La Brugada ya dijo que las va a poner. Regrese y diga que bajo protesta está regresando los dictadores y hable todo lo que quiera para continuar con ese contraste. Pero fundir arte me parece, aunque no estemos de acuerdo, me parece nefasto, inquisidor y reprobable. Pero sería muy populista. Clara los va a reubicar. Clara ya dijo dónde las va a reubicar. Vamos a ver cómo funciona ahí. Si el gobierno la va a presionar. ¿Por qué reubicarlas si tienen un significado? Recordemos. Por eso, pero ahorita bajo este asunto, Clara. México salió la revolución y recordemos también la historia de Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios pudo cambiar la historia de Cuba. Atrapó a Fidel. Sí. A través de su aparato de seguridad pública. Y lo dejó en una negociación de respeto, con todo y que en ese entonces en México se estaba persiguiendo a los grupos comunistas, particularmente a la Liga, a los vikingos y a los demás grupos que en ese entonces imperaban. Recuerden la persecución de Lucio Cabañas. Todo es la misma época, por eso hay que poner el contexto. Cuando atrapan a Fidel aquí en México y Gutiérrez Barrios, que no se caracterizaba por ser el más amable, decide liberar a Fidel para que parta con el Granma de Veracruz hacia Cuba para iniciar la revolución sangrienta que iniciaron estos que se convirtieron en unos delincuentes sanguinarios. Eso no está discusión. Tiene una parte de historia fundamental en México, una relación bilateral. Tampoco la puedes tirar a la basura reubicándola. Se conocieron en la tabacalera en una banca y eso es lo que representa esa escultura. Es un contexto histórico.
Nadie está defendiendo este par de delincuentes, nadie. Pero es un contexto histórico importante que en su momento la ciudad y las autoridades lo avalaron. Wow, pues está bueno el tema. Me gusta. Miren cuánto llevamos. Pues ya está la apuesta. Perdón. Hora y media. Vamos a ver a dónde llega. Hay más temas. Nos vemos dentro de 8 días. Hay un temazo, Manuel, que nos lo tienes que desarrollar. La sanción de Donald Trump al AIFA. Por el AIFA, perdón, el tema de carga, que todavía no termina. Yo creo que dentro de 8 días nos puedas explicar bien dónde está la bronca, o sea, para que el público entienda y vemos qué tanto ha evolucionado, porque dicen las autoridades que todavía no los notifican. Entonces vamos a ver si esta semana nos notifican y qué va a pasar, si ya van a comenzar las sanciones a ser aplicadas, sí o no. Y ese es también un temazo, porque son consecuencias de las locuras de Andrés. Hay mucho más que platicar. Viene la ley de que ya no va a haber licitaciones públicas. Viene la reforma electoral. Viene lo de la reforma electoral, así que tenemos mucho en agenda. Por lo pronto creo que estos temas nos han divertido mucho y los han puesto ustedes en un escenario muy distinto a lo que he escuchado en otras mesas y eso me ha gustado mucho. Les agradezco su tiempo, su disposición, su entusiasmo y lo divertido que estuvo el día de hoy. Prometo mandarte el tutorial de Alessandra, Manuel, no te preocupes. Y Hacen lo peor ustedes. Pero bueno, pues gracias Manuel, gracias Adriana. Nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días. Un gusto. Gracias por no dejarte de hablar, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues a todos, gracias. Nos vemos dentro de 8 días en el semanario número 10. Por lo pronto, yo me despido. Gracias, hasta luego. Vámonos.